Eutanasia o la buena muerte, una realidad o el propósito de una minoría. Las recientes muertes de Inmaculada y Madeleine vuelven a reabrir el debate social sobre la legalización de la eutanasia. Sin un borrador de ley claro, colectivos a favor y en contra se han encomendado una tarea: sopesar la posibilidad de decidir cómo y cuándo poner punto y final a la vida. Hoy en Taxi recorremos las opiniones de médicos, enfermos y ciudadanos acerca de la buena muerte. Hola, buenos días. Buenos días. Alivo, por favor. Alivo, muy bien. Sus muertes han llenado cientos de páginas en los rotativos. Inmaculada Echevarría falleció hace apenas unas semanas después de que el gobierno aprobara la interrupción del respirador artificial al que estaba conectada desde hace 10 años, algo que ella reclamó durante meses. A principios de este mismo año, Madeleine, una francesa afincada en Alicante y enferma de esclerosis lateral amiotrófica, se quitaba la vida y saltaba a las portadas como un nuevo caso de eutanasia transcurrido en la clandestinidad. Ambas alegaron en sus escritos póstumos que sus actos respondían a un deseo de morir dignamente, hecho que ahora exige un debate en las Cortes. La legalización de la eutanasia fue uno de los puntos del programa del actual gobierno, que aún no se ha convertido en borrador, a pesar de que lo exigen diferentes grupos políticos. De momento es la sociedad la que ha de determinar qué es una muerte digna. Miguel, esta semana se ha hablado y mucho de la eutanasia a partir del caso de Inmaculada Echevarría, que falleció hace 2 semanas apenas, y también ha habido un caso en la Comunidad Valenciana que era el de Madeleine. ¿A ti qué opinión te merece la decisión de acabar con la vida por estar en un estado prolongado de sufrimiento por una enfermedad? Bien, pues la eutanasia para mí pues no me gusta, porque nadie es de quitar la vida a nadie, ni siquiera a uno mismo. Es decir, que la eutanasia, yo estoy en contra de la eutanasia, porque toda la persona siempre, aunque esté paralizada y que te está mirando y no diga nada, sí, ella está siempre viva por dentro. Imaginaos lo que es vivir en un hospital tantos días sin poder hacer lo que uno quiera. Es que estar enfermo en una cama, dices, está muy discapacitado, pero por ejemplo, encender la tele cuando tú quieras, abrir la ventana y asomarte, bajarte de una silla de ruedas a la calle. 10 años encerrada, yo comprendo que quisiera morir. Lo que pasa es que había que mirar todo alrededor. Esta gente que le ha ayudado a morir, bien, ella es lo que quería. Yo he leído las cartas que se han publicado de ella, pero siempre dice lo mismo. ¿Qué es eso? Que estaba harta, que estaba sola, que estaba vacía. Y la soledad yo pienso que se puede curar. Y más, hablando de gobernantes, no hay tantos enfermos como Inmaculada. Entonces, habría que, más que criticar a la enferma, criticar a la sociedad donde vivimos. Que se olvida la gente que no va tan deprisa como va la sociedad. Desde un punto de vista legal, que es diferente a lo que me preguntaba al principio sobre la actitud del gobierno, realmente en España tenemos la Ley de Autonomía del Paciente, que en su punto 4.2 estipula que el paciente puede determinar en qué momento se le puede quitar o no o puede seguir o no con un tratamiento que puede el paciente considerar extraordinario, y consecuentemente de esta forma creo que legalmente fue una decisión
que, bueno, yo diría que correcta, legalmente. Aunque tampoco hay que olvidar que en el Código Penal no se ha modificado el artículo, creo que es el 15.1, el artículo en donde se dice que una actitud de este tipo pues puede ir acompañada de prisión desde 4 a 8 años. Es decir, ahí hay una ambivalencia legal, pero yo creo que la decisión legalmente no se puede considerar punible. Desconectar el respirador es un caso de limitación del esfuerzo terapéutico y un rechazo al tratamiento, y eso está recogido en la Ley de Autonomía del Paciente del 2002. Entonces, el otro es, bueno, pues ignorancia, manipular, pero no es eutanasia. En el caso de Inmaculada, fue el gobierno el que permitió que se interrumpiera este cuidado prolongado que tenía, que era estar enganchada a una máquina. ¿Crees que eso podría ser un precedente para que se legalice la eutanasia, como ocurre en países como Holanda, por ejemplo? Sí, una cosa mal hecha por el gobierno. El gobierno no es quien tampoco para quitar la vida a nadie. Ya lo he dicho siempre, la vida es de cada uno y se marcha cuando quiere. Si ¿Para quitarla o para permitir que se quite uno la vida? Para permitir que se quite la vida. Así como el tema de Madeleine y el de Ramón Sampedro eran temas muy claros, este es un tema debatible y que yo creo que se pueden admitir opiniones contrarias sin pensar que pueden estar equivocados, sino un tema que es discutible porque el tema crucial es la proporcionalidad. ¿Había proporcionalidad entre ese medio terapéutico y el beneficio que subía la paciente o no? ¿Había ensañamiento terapéutico o no? ¿Era proporcional a los riesgos o no? Y esto, desde un punto de vista, es discutible. El sufrimiento, y cuando una persona no puede más, solo lo puede establecer esa persona, ¿no? Está bien que haya personas con sus creencias religiosas que crean o que sientan que su vida o sus decisiones las tienen que tomar de acuerdo a sus creencias religiosas, pues vale, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? No se puede imponer que eso a las otras personas, ¿no? Esa es una decisión de Inmaculada. Inmaculada llega un momento que ella dijo hasta aquí, ya no puedo más, ¿no? Y que el debate hay que centrarlo más en el aspecto ético, más que en el aspecto legal. Y el aspecto de Dios, como le digo, no es un aspecto fácilmente dilucidable porque creo que está balanceado entre considerar si era un medio proporcionado o no para la enfermedad que la paciente tenía. Emilio padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace 9 años, la misma enfermedad que sufría Madeleine. Hoy es presidente de una asociación que presta apoyo a enfermos como él. En las últimas semanas ha seguido de cerca las informaciones sobre la muerte de Inmaculada que le recuerdan inevitablemente a Madeleine, una persona que llegó a conocer y cuya decisión de pedir la eutanasia entiende, aunque no comparte. Llevo 9 años enfermo y desde el año 2000 diagnosticado por la enfermedad. Entonces, durante estos 9 años, a mí se me ve medianamente bien, pero la procesión va por dentro. Hay que comprender que una persona, yo cuando me detectaron era joven, bastante joven. Yo dibujaba, mi enfermedad me ha afectado las manos. Lo que decía antes, de aceptar las pérdidas de cada día. Es muy duro. Y encima algo que son pérdidas de cosas que son tan normales que la gente no las tiene en cuenta. Atarte un zapato, abrocharte una camisa, ponerte un suéter, vestirte, lavarte, comer. Esas renuncias son las que te pueden llegar a hundir. Yo he sufrido mi hermana también estuvo 2 años postrada así en la cama, sin poder decir ni pío, no decía nada. En cambio, mi cuñado, en fin, su marido, sus hermanos, sus hijos y yo procurábamos atenderla lo mejor posible. Porque cuando salió de la fe ya salió como, llévenselo usted a casa porque se va a morir enseguida.
y se iba a morir enseguida y duró 2 años más. Pues esos 2 años fue de recogimiento en la familia, todos cuidándola, como si fuera un niño pequeño, porque no podía comer, no se movía, te miraba con los ojos, pero simplemente con esa mirada de los ojos era suficiente, en fin, para decir que ella estaba allí y que estaba viva y que estaba con nosotros, aunque no nos pudiera hablar. Pues las cosas que jamás te paras a pensar cuando estás sano. Tanto como yo, por ejemplo, esta semana he ido a leer un periódico y me cuesta pasar las páginas del periódico. No tengo fuerza. Pues eso dices, pues qué tontería, pues no las pases, no. O sea, cuando tienes una enfermedad como la mía y ves que un día no vas a poder hacer una cosa, es que sabes que nunca más la vas a poder hacer. Entonces, dices, aprovecharte un botón. Pues hijo, pues un botón, pues es que nunca más voy a poderme aprovechar un botón, nunca más voy a poderme atar un zapato, no voy a poderme subir la cuchara. Uno de los momentos más duros de mi vida fue el día que me di cuenta que no me podía volver a duchar yo solo. Estuve 2 horas en una ducha, llorando. Y luego, para que veas lo que es aceptarlo, en una terapia de grupo nos moríamos de risa contando mi caso de que estaba encerrado. Son cosas terribles, pero que hay que saber adaptarse. Cuando tuvisteis que hacer cargo de tu hermana, la familia como cuidadores, ¿cómo lo vivisteis? ¿La experiencia era difícil? Pues ya lo ves, muy difícil, porque fue un derrame cerebral y estuvo en la fe durante 1 mes sin volver en sí. Al mes volvió en sí y entonces había que darle la comida por un tubo por la nariz. Yo pues todo era mirar al cielo, rezar y decirle al Señor que me iluminara a ver de qué forma le podríamos dar de comer a mi hermana sin que tuviera el enchufado por la nariz. Morir, como he dicho al principio, lo comprendo, lo respeto, pero hay que intentar vivir y luchar y las pequeñas cosas de la vida que te sirvan para ir avanzando un poquito. Yo como enfermo también pienso, mis hijos por ejemplo, son el motor de mi vida. ¿Qué pensaría mi hijo o mi hija si un día llegaran a casa y apareciera muerto? Porque yo he querido. ¿Para qué les ha valido para ellos la lucha de día a día conmigo de ayudarme a vestirme, de ayudarme a peinarme? Mi hijo, por ejemplo, el pequeño, come conmigo al mediodía y es el que me da de comer. Emilio cuenta que se sintió defraudado con la muerte de Madeleine e Inma. En sus cartas ambas rechazaban vivir de forma indigna, algo que Emilio percibe como un insulto hacia las personas que a diario luchan por sobrellevar su enfermedad. Precisamente de esta lucha han surgido muchas iniciativas, como participar en el documental sobre su amigo Marcel, quien retrató sus últimos meses de vida aquejado por la ELA. Y en ese camino de apoyo a un enfermo que día a día se encuentra con una situación peor a nivel de su salud, cuando ocurren casos como el de Madeleine, cuando ocurren casos de eutanasia, ¿vosotros cómo lo percibís? ¿Como un paso atrás? ¿O... Sí. Es como, para que tengáis una idea más, es haciendo un castillo de naipes, porque tened en cuenta que cuando a uno le tiene esta enfermedad, caes completamente abajo. O sea, es terrible. Te dicen que te vas a morir en muy poquito tiempo, pero que aparte de que te vas a morir, vas a estar sufriendo constantemente una discapacidad, una pérdida de algo. Entonces es una construcción de naipes muy poquito a poco. Vas construyendo cada día el psicólogo un día, el trabajo de la sociedad, el apoyo, y de repente tienes una noticia de estas en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación, encima ensalzan a la persona que muere como que es algo muy digno. Yo he tenido que enfrentarme a titulares como que Madeleine moría porque veía una indignidad ser discapacitada. Entonces es tremendo, todo el trabajo de todo el mundo cae abajo, hay que empezar de nuevo. ¿Os planteasteis en algún momento en esos 2 años de cuidado la posibilidad de que ella quisiera irse de este mundo, de que quisiera practicar la eutanasia? Nunca, eso nunca se nos ocurrió ni siquiera por la mente. Ni ella lo podía decir, ni nosotros tampoco plantear eso, porque se quiere y se sigue queriendo.
Solamente el Señor dispone de que cuando una persona se tenga que ir, no nosotros. Nosotros no tenemos por qué quitar la vida a nadie. Yo, por ejemplo, el caso de Inmaculada, que 10 años en un hospital, sola. Si os fijáis en todas las entrevistas que ha dado, ella siempre decía lo mismo. Su vida estaba sola y vacía. Entonces yo haría una reflexión de que ahora que todo el mundo ha visto que la libertad la hemos conseguido, el gobierno ha aprobado que se muera, podríamos ver qué hizo ese gobierno, qué hizo esa gente que la apoyaba en la muerte en los 10 años que estuvo sola en un hospital, que dices 10 años, son 3.650 días. Una persona sola. Yo creo que a estos pacientes lo que hace falta es darles todo el cariño. Es difícil que una persona que se sienta amada realmente estime dejar de vivir, ¿eh? Y yo creo que las soluciones que hay que dar no es tanto en el debate que se está suscitando en los medios de comunicación, como este mismo aquí estamos teniendo, sino en tratar de implementar los medios de cuidar a estos pacientes, especialmente los cuidados paliativos. Yo también hablo desde el punto de vista de que no he llegado a estar en un momento crítico. No sé cuándo llegue ese momento, como sea. Yo hablo desde una parte de un enfermo que está medianamente bien, pero que está sufriendo mucho. A mí, por ejemplo, hace un mes me podía vestir. Tardaba 2 horas en vestirme, pero me decía, ahora me tienen que vestir. Yo voy en el metro y 1 hora antes tengo que pensar que tengo que tener la moneda en la mano, que no sé si voy a poder meter el cartoncito en la parada. Es difícil, es difícil. Como presidente de AELA la respeto. Respeto la decisión de un enfermo de querer terminar. Lo llevo a comprender también. Lo que pasa es que mi obligación como presidente de una asociación de este tipo es luchar por una buena calidad de vida y por la esperanza. Porque a lo mejor, aunque sea muy tonto decirlo, hoy decido suicidarme y mañana aparece el medicamento que me puede curar. Y luego también hay que ser muy consciente de que estas enfermedades, como he dicho antes, no son solo del enfermo. Hay un montón de gente alrededor que también yo, por ejemplo, mejor estoy muy harto de vivir así, pero tengo un hijo pequeño, tengo una hija, tengo una esposa, tengo un montón de... Es cierto que tengo que decidir yo porque es mi vida, pero tengo que olvidarme que yo vivo con ellos también. El debate sobre la eutanasia lleva vigente en España desde hace más de 2 décadas. A mediados de los años 80 se formaron las primeras asociaciones en defensa de esta práctica. Es el caso de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Los voluntarios de DMD estuvieron presentes en el acto de eutanasia de Madeleine, algo por lo que han sido criticados desde diferentes ámbitos. Ellos afirman simplemente defender el derecho a decidir libremente. La labor creemos que ha sido sobre todo de concienciación, aparte de la labor administrativa puramente de la gestión de socios, ha sido de concienciación de la necesidad de crear un debate sobre la muerte en España, y para ello nosotros, por ejemplo, aparte de intervenir en prensa y diversos medios de comunicación, hemos hecho ya la proyección de 2 películas, una de ellas Las Alas de la Vida, con la asistencia del director, y otra sobre la asociación Exit en Suiza, que tiene legalizado el suicidio asistido y pertenece a la Asociación Mundial Derecho a Morir Dignamente. ¿Pero qué te parece el papel de estas asociaciones que acompañan a la persona que decide hacerse la eutanasia y la apoyan en este hecho? Estas organizaciones que según dicen que se están formando a favor de la eutanasia, se tenían que formar a favor de esas personas, pero en cuidarlas, no en matarlas. Es decir, que no es lo mismo cuidar a una persona que matarla y deshacerse de ella por completo. Hombre, según las últimas conciencias, las últimas encuestas del CIS, hay un alto porcentaje de población que apoyaría la eutanasia. Si tenemos que hablar de eutanasia, hemos de recordar que normalmente se aplica a situaciones de enfermedad muy avanzada y que por sí sola la expectativa de vida va a ser corta, y se intenta
atenuar los sufrimientos que acontecen. Habitualmente hablamos de eutanasia en esas situaciones. En esos casos, y más en un medio como en el que trabajo yo, aquí en el Instituto Valenciano de Oncología, que vemos pacientes terminales con frecuencia, el problema de la eutanasia realmente no se suele cuestionar, puesto que existen unos cuidados paliativos adecuados para atenuar el sufrimiento en situaciones de enfermedad muy avanzada. Mucha de la gente que estamos en la asociación es un poco a raíz de haber vivido la muerte de un familiar cercano y te das cuenta cómo está ese panorama ahora mismo en la sociedad española y no te gusta, ¿no? Y quieres cambiar cosas, ¿no? A nivel de leyes, a nivel de asistencia, a nivel de cuidados paliativos, es un poco lo que quiere la asociación, ¿no? Es cierto que estando en una cama 10 años en esa situación se llega al extremo y por tanto se puede comprender que haya personas que apoyen esa defensa de la eutanasia en ese sentido. Pero habría que, yo creo, casi que inventar un término distinto, ¿no? El morir dignamente no es un deseo solo de la asociación para una muerte digna, es también un deseo nuestro y no solo como profesionales médicos, también de toda persona cristiana y de toda persona con un sentido común. Yo en mi caso, evidentemente cuando una persona está muriendo hay sufrimiento, ¿no? Pero también es un poco todo lo que, digamos, rodea cuando una persona se está muriendo, ¿no? Pues es mi experiencia, ¿no? Hay cosas que no te gustan, ¿no? Quieres que eso cambie, ¿no? El sufrimiento está ahí y esa persona se va a morir, ¿no? Y eso no puede cambiar y eso hay que aceptarlo, ¿no? Pero sí que se pueden cambiar cosas, ¿no? Como el respeto a la libertad de esa persona, eso sí que se puede cambiar, ¿no? Y eso, en eso es lo que cree la asociación, ¿no? Quiere cambiar eso. El 14 de marzo, fecha cuando falleció Madeleine, 2 de los voluntarios de DMD estuvieron presentes en su acto de eutanasia. Este hecho ha sido cuestionado primeramente por el hijo de Madeleine, quien afirmó no haber conocido las intenciones de su madre. Posteriormente, las críticas se sucedieron debido a la clandestinidad en la que murió Madeleine y en la que hoy en día se realizan los actos de eutanasia en España. Mira, mi opinión en el caso concreto de la muerte de Madeleine es que fue una decisión tomada conscientemente por ella. DMD, en función de sus objetivos, la ayudó en lo que pudo, y una de las cosas que creemos para nosotros que es una muerte digna es el poder morir rodeada de familiares y amigos. Y en ese sentido creemos que DMD hizo de acompañante los últimos días de Madeleine, porque además ella lo pidió y lo solicitó. A ellos no los juzgo porque yo comprendo como enfermo lo que sufre una enfermedad de este tipo y hasta qué límite puedes llegar, pero sí todo lo que conlleva alrededor sí que es criticable, vamos. ¿Y cómo concibes las plataformas que hay alrededor o de soporte a las personas que deciden practicar la eutanasia? Habría que hablar mucho de eso. Yo pienso que hasta llegar a eso había que prestarles ayuda. Teníamos que ir viendo poco a poco qué tipo de ayuda se le ha prestado a esa gente para morir. Que, por ejemplo, Madeleine, que es la persona que más conozco yo, cómo llegó el momento de decidir eso, cómo aparecieron, qué necesidades tenía Madeleine, porque hasta donde yo sé, Madeleine no estaba tan enferma como se le ha pintado. Madeleine, hasta 2 meses antes de morir, tenía ganas de vivir porque estaba en contacto con esta asociación. Yo creo que lo que hay que partir es que Madeleine pide esa ayuda. Entonces, no se la pidió al hijo, o sea, yo ahí no entro, evidentemente, pero es ella la que pide la ayuda, ¿no? Nosotros no se va a ella, y eso es muy importante, ¿no? Eso es una cuestión que tendrá que, digamos, arreglar el hijo con ella, ¿no? Tú, como una persona religiosa, ¿entenderías a alguien que te pidiera acabar con su vida? ¿Entenderías este deseo? El deseo se puede, por ejemplo, decir, se puede entender que esta persona quiera quitarse con su vida por su sufrimiento o lo que ella está pasando, pero volvemos a empezar que el sufrimiento es durante toda la vida, y aunque en las últimas horas, los últimos años o días que esta persona esté sufriendo por el medio de yo quiero quitarme la vida porque para vivir así más vale no vivir, es una persona egoísta. Tiene que estar viviendo hasta que Dios lo quiera.
él es el único que puede decidir, ahora te vienes conmigo. Es la persona la que se pone en contacto con la asociación, normalmente son socios de la asociación, hay que verificar que tienen el testamento vital correctamente redactado, que efectivamente su enfermedad es terminal e irreversible, que no es un simple tema de depresión, sino que la persona está muy consciente y muy segura de lo que hace, y entonces la asociación de MEDE, aparte de darle información sobre los últimos momentos de la vida, se presta también, si no tiene familiares como es el caso de Madeleine, a permanecer junto a ella en los últimos minutos. Pues la verdad que como enfermo, yo cuando digo eso es miedo. Miedo porque no sé cuál es el trabajo final de ellos. Porque yo como enfermo de una enfermedad tan terrible como la mía, yo sé que tiene momentos muy malos. Que igual que tiene el psicólogo de la asociación esta que me apoyó para seguir adelante, si yo por ejemplo llega un momento que no puedo mover los brazos, que no puedo peinarme, que estoy agotado y tengo una persona al lado diciéndome que esto es indigno, que qué bonito que es morirse, que todavía puedo, pues no sé hasta qué punto es el apoyo de esa asociación. Todos somos en algún momento de nuestra vida muy débiles psicológicamente. Si tienes una persona al lado que con buenas palabras, conforme le han dicho, te va comiendo la oreja constantemente de la indignidad de estar enfermo y todo, pues claro, tienes que tomar una decisión como esa. Yo personalmente no, me ha molestado leer ciertas cosas, pero tanto como sentirme acosado, como sentirme culpabilizado de una muerte, no, en absoluto. Yo tengo muy claro lo que pienso, lo que pensamos como asociación, tenemos muy claro lo que tenemos que luchar para que estas situaciones, dentro de la excepcionalidad, lleguen a ser normales, entre comillas. Pero en este caso es la persona la que pide acabar con su vida. Las personas tenemos un poco de egoísmo. Quiere decir que toda la persona es egoísta y cuando tiene el mínimo sufrimiento, que la vida trae muchos sufrimientos, cada uno lo puede aceptar como quiera, entonces quiere huir de ese sufrimiento y la única forma que él piensa es quitándose la vida. Pero tampoco él es por qué quitarse la vida. Igual da que sea en una eutanasia como gente que se pegan un tiro. Es que esas personas necesitan tener una atención muchísimo más grande que el resto de las personas habituales, ¿no? Leía las declaraciones de otra persona que está también en esta situación, que decía que en el fondo no es él el que estaba mal, es la sociedad la que está mal, porque no deja hueco para que estas personas estén absolutamente integradas dentro de sus límites extremos, que lo son. Y son tan extremos que por eso nunca juzgaremos a las personas que han decidido hacer esto en sí mismas. Veo lógico, hasta porque yo he pasado momentos duros con mi enfermedad, de que lo que digo, si tengo a alguien al lado machacándome, que llegues a pensar que eso es lo bueno, cuando en realidad no es lo bueno. Hay formas de evitar la eutanasia. Claro, hasta llegar, yo pienso que la eutanasia es lo último. Tenemos un testamento vital que tiene que estar, para mí es la mejor solución para un enfermo con el tipo de enfermedad como la nuestra. Tú eliges hasta dónde quieres llegar, pero incluso en el último momento puedes cambiar. De hecho, es interesante saber esta historia, que es única, no habrá otra igual, de Inmaculada, que su hijo tuvo que darlo en adopción a los 8 meses porque era incapaz de poder atenderlo, y que su hijo la ha visto una vez ahora, ¿no? Pero solo una vez, y se ha dado cuenta de que era el momento de haber podido estar más con ella. Yo no sé qué habría ocurrido si hace 5 años esta persona hubiera podido estar con ella y habría tenido oportunidad de plantearle una vida distinta. Es imposible, no lo podemos saber. Pero por eso no juzgaremos nunca esta situación, pero no podemos generalizar que esta situación se pueda aplicar a todas. Aunque también comprendo, como he dicho antes, que hay gente que quiera morir. Pero es mucho claro, más fácil. La posición de alguien que te ayuda a morir, en este momento, en este caso, claro, ¿cuál es? ¿La de un cómplice de asesinato? ¿La de un...? Es que es muy difícil porque cada persona es un mundo. Yo pienso que es mucho más sencillo no encender una máquina que apagarla. Si tú pides no conectarme al oxígeno, siempre será mucho más fácil no conectarte que desconectarte. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando llega el momento de tener que usar una máquina, un respirador,
Pues si yo no quiero llegar a eso, lo pongo y no obligo a nadie que me desenchufe, ni hago a nadie cómplice de mi muerte. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas. La eutanasia es un debate que buena parte de la medicina ve superado. Tratamientos como la sedación pueden ser una medida de acabar con el sufrimiento de un enfermo. La muerte de Inma y Madeleine, sin embargo, han despertado la alerta de diferentes colectivos médicos, tanto a favor como en contra de la legalización de la eutanasia. Paralelamente al surgimiento de comités bioéticos dentro de los hospitales de nuestro país, también se están creando organizaciones de profesionales que abogan por una regulación de la eutanasia desligada de marcos moralistas. Nosotros pensamos que los procedimientos de eutanasia deben de estar regulados en una sociedad laica, tanto para dar seguridad jurídica al paciente que lo recibiere como al médico que lo pudiera en un momento determinado ejercer. Esta seguridad nosotros pensamos que es fundamental y pensamos que España, con los datos que nosotros manejamos, es un país donde la sociedad ya estaría madura para que se abriera un debate en profundidad sobre este tema y se regulase de manera positiva estas actuaciones. Pues los aspectos fundamentales que recoge el programa van encaminados a recuperar la visión ética de lo que hacemos, a recuperar la visión tan importante que significan las profesiones sanitarias respecto a darse a los demás. Entender que trabajamos con personas, como te decía, y la gran repercusión que tiene lo que hacemos sobre sus vidas, no solo sobre su salud o su enfermedad, sino también sobre sus vidas. Yo creo que eso es muy importante para recuperar esa visión ética del valor moral de lo que hacemos, no solo el valor técnico, sino el valor moral de la acción de asistencia sanitaria en el día a día a nuestros pacientes. Después del fallecimiento de Inmaculada, el episcopado llamó a la objeción de conciencia de los médicos. Los médicos, en este caso, en fin, actúan según lo que los otros le ordenan, ordeno y mando. Es como si fuera, en fin, algo, tú tienes que ir a quitarle la vida a una persona con una pistola y aquel va y obedece a esas ordenanzas. Se pueden decir que no debían de hacer esas cosas, vamos. Tenemos los datos estadísticos de que más del 70% de médicos estarían a favor de esta regularización aquí en el Estado español y tenemos otras estadísticas que nos hablan que la juventud estaría en más de un 80% a favor de que estos procedimientos se legislasen. Los conflictos entre la ética y la actividad profesional surgen solo cuando uno tiene sensibilidad ética. Quizás el principal problema es que no nos surgen habitualmente problemas éticos, porque nunca pensamos en clave ética. Cuando uno empieza a utilizar la clave ética a la hora de trabajar, se plantean muchas dudas. La ética nos lleva a la excelencia y por tanto nos plantea muchas dudas. La muerte de Inmaculada despertó también las dudas del colectivo médico. La mano que desconectó su respirador fue la de su doctora, algo por lo que fue criticada desde los sectores eclesiásticos que llamaron a la objeción de conciencia dentro del colectivo médico. Por su parte, la medicina busca las respuestas tanto en la bioética como en una visión progresista de su profesión. Es la idea de cristianismo, sufrimiento, una idea muy judeocristiana del Mediterráneo y tal, el relacionar la vida con el sufrimiento, con el dolor y con la expiación de pecados. Bueno, nosotros pensamos que esto en una sociedad laica puede estar superado, es decir, no pensamos que una persona deba de sufrir de manera gratuita y que, por otra parte, una persona es soberana en cuanto a lo que son sus derechos individuales inalienables. Es decir, nunca entenderemos un procedimiento de eutanasia o de limitación de esfuerzo terapéutico, que fue lo que en realidad ocurrió con la señora Echevarría, fuera de la voluntad del paciente, fuera de la voluntad propia del paciente. Pues me gustaría que su papel hubiera sido fruto de una reflexión profunda y libre y voluntaria. Y me gustaría haber tenido la oportunidad de hacer esa reflexión con ella,
porque mi visión es completamente diferente, y poder haber aportado mi reflexión sobre ella por si le pudiera haber sido útil antes de tomar esa decisión. Yo, por ejemplo, que navego mucho por internet, sí que estoy en contacto con gente que sí, que cree que sí que tiene que estar aprobada, pero ninguno la quiere para él. Es algo que había que estudiar. Todo el mundo pide la eutanasia, pero ninguno dice, ponedme la milla. Tiene que estar, pero no para ti. Que por un lado también, según cómo estuviera la ley, también sería bueno que estuviera, que la gente pudiera decidir. Luego, una vez está ahí puesta, habría que asociaciones como la mía para poder ayudar al enfermo a que no la cogiera, a comprender que hay más cosas en la vida para poder todavía seguir luchando. Pero un médico sí que puede negarse a ese acto médico de desconectar a una persona. Existe una objeción de conciencia. Efectivamente, el médico debe de negarse rotundamente. Un médico no es quien para decir vamos a quitar la vida a esta persona. Ni un médico, ni usted, ni yo, ni nadie. Las cosas prohibidas, yo pienso, a título personal, no son buenas. Todo lo prohibido no es bueno. Tiene que estar al alcance de todo el mundo, pero educar a la gente para saber si la coge, si no la coge. Aún son pocos los países de la Unión Europea en los que se ha legalizado la eutanasia. Suiza la aplica desde hace años, aunque no contempla una legislación clara acerca de su regulación. Quizá el ejemplo más citado por los defensores de la buena muerte es el caso de Holanda. Este país cuenta con una clara legislación respecto del tema, aunque muchos analistas lo conciben demasiado flexible para una decisión tan trascendental. Nosotros somos partidarios del modelo de este último país. Hay mucho escrito sobre este modelo, es larga ya la experiencia y nosotros entendemos que sería un buen modelo para que los juristas del Estado español mirasen a este país y vieran qué cosas serían positivas y qué cosas no serían positivas, rescatar de estas experiencias para trasladarlo a nuestra actual legislación. El modelo holandés pensamos que con diferencia es el que mejor objetiviza todos estos procedimientos y más historia, trabajos tiene documentado. El hecho de poder legalizar la eutanasia es una cuestión que es la sociedad la que tiene que debatirlo y que, por supuesto, ya digo, desde el punto de vista médico no se plantea, puesto que el objetivo sería, por tanto, provocar la muerte, no un equipo médico, no un profesional de la medicina, para lo cual nosotros ya tenemos situaciones y medios para ayudar a morir dignamente en una situación de sufrimiento extremo, de asfixia extrema, de dolor no controlado. Eso ya digo que es algo asumido y aceptado por todos los códigos de ética de todos los cuerpos médicos, pero el aceptar una eutanasia provocada, por tanto, por otra persona, cuando una persona deja de querer vivir, por ejemplo, meses antes de saber esa posible muerte por una enfermedad avanzada o en un caso de una enfermedad crónica, realmente no se llega al debate de la eutanasia, se llega al debate del suicidio. En Holanda se cuenta siempre que ha permitido la eutanasia, que todo está bien y no está tan bien. Hay enfermos que huyen de Holanda y eso también habría que decirlo. ¿Por qué? Porque... Por miedo a la eutanasia. Allí, ten en cuenta que creo que es la eutanasia que también puede decidir el médico y la familia. Tú imagínate el caso de la ELA, por ejemplo, que nos quedamos sin hablar. Pues que decida el médico por ti, o que decida la familia. Habrá momentos muy... Y yo sé, ha sido un tránsito de enfermos que han huido de Holanda. Y yo recuerdo una encuesta que se hizo hace poco tiempo en Holanda, donde gran parte de los estudiantes de economía, en una encuesta amplia que se hizo de ese país, admitían la eutanasia involuntaria por razones económicas de Estado, es decir, para evitar gastos en los hospitales. Esto es terrible, ¿no? Porque es eutanasia involuntaria, sin pedirle consejo al paciente, sin pedirle la opinión al paciente.
Por eso digo que las cosas que en ética se abren o en bioética se abren, hay que hacerlas con muchísima prudencia, porque a veces puedan dar lugar a actitudes que pueden dar paso a otras actitudes que no pueden ser tan claramente tan éticas o son claramente inéticas como lo que ha ocurrido en Holanda. ¿Crees que sería peligroso que se legalizara la eutanasia? Peligroso no, lo único que sería, como hemos dicho antes, es una matanza más. Es decir, ir matando gente cuando no nos interesa. Mira, este no nos interesa, le aplicamos la eutanasia y fuera. La eutanasia es muy complicada, tenía que estar muy bien estudiada y que mucha seguridad de cómo se va a hacer, quién la va a hacer, cómo va a ser. Habría que moverlo, no es una ley para sacarla de un día para otro ni con poco, habría que medirla mucho, mucho. Yo creo que es un fracaso para la sociedad en total y en la parte que le corresponde a la medicina y los profesionales sanitarios. La eutanasia nos está diciendo que frente a un sufrimiento de una persona solo podemos hacer que acabar con su vida y no solucionar su sufrimiento. Porque estamos hablando del sufrimiento del paciente con una enfermedad crónica, pero solo vamos a dejar ese derecho si es que existiera aquellas personas que están en una situación de enfermedad grave y avanzada. ¿Por qué otra persona que está sufriendo por otro motivo no pudiera pedirle también la eutanasia? Yo creo que esto tiene que cambiar, ¿no? Porque hay una demanda social, ¿no? Y lo que pone en evidencia estos casos, ¿no?, es que eso está ahí, ¿no? Hay mucha gente que se hace, digamos, en la intimidad del hogar, ¿no? Y no se sabe, pero eso está ahí. La muerte es algo que nos afecta a todos. En un momento nos vamos a tener que enfrentar a ello, ¿no? Es una sociedad, cada vez la esperanza de vida se alarga más y hay unos avances médicos, ¿no? Entonces, esa parte de la vida tan importante, pues está ahí, ¿no? Y tiene que encararse y tiene que haber un debate social y político serio, sin manipular, sin meter miedo, ¿no? ¿Por qué se dignifica tanto la muerte y no se dignifica tanto la gente que luchamos, la gente que seguimos adelante? ¿Por qué no se hacen reportajes como este de gente que sigue luchando cada día? Y sí hay que hacer muchas horas de televisión de cuando uno ha muerto. Eso es muy importante, enseñar a la gente, a la sociedad, que un enfermo discapacitado no hay que apartarlo. Yo cuando empecé a estar enfermo a los 30 y pico años seguía teniendo las mismas necesidades que tenía cuando estaba sano. La sociedad intenta siempre apartar a los enfermos. Es algo duro, pero es la pura realidad. Existen tabús, somos mediterráneos, tenemos una muy fuerte influencia judeocristiana desde hace siglos. Y estas cosas no son cosas de la noche para la mañana como se puede cambiar a la sociedad. Lo que pasa es que nosotros, sabiendo y entendiendo esta situación, por lo que vemos en la sociedad y por lo que dicen las cifras y por lo que escuchamos, pensamos que sí que es el momento actual en el Estado español de debate en profundidad de estos temas y de buscar una solución normativa a estos problemas. Esto es lo que nosotros creemos, con los datos en la mano. Madeleine, cuando decidió practicarse la eutanasia, decía que ella no quería vivir indignamente. ¿Tú consideras que esta forma de enfermedad en la que ella estaba sumida es una forma indigna de vida? La vida nunca debe ser indigna, nunca. Siempre es digna. Lo que pasa es que la vida, hay situaciones que la vida transcurre. Cuando uno nace, se crea, y cuando llega a ciertas cosas o a ciertas enfermedades pero de indigna nada. Una cosa indigna es cuando es una cosa que atañe a pedir la pena que practique con esa persona la eutanasia. Sí. Eso sí que es indigno.